Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Aline Piologro, una mujer que sueña con servir a Dios y en un momento crucial escuchó la voz de Dios. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en busca de la verdad. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Aline Piologro, brasileña de 38 años, es contadora y directora del Servicio Voluntario Adventista en la Unión Centro-Oeste de Brasil. Creció en un hogar adventista soñando desde niña con servir a Dios. Vivió en Perú durante 4 años y en 2019 se fue como misionera a Camboya. Hoy, Aline inspira a otros a vivir la misión y entregar completamente su vida a Dios. Quédate en Identidad. ¿Sales de tu zona de confort para servir al Señor? Hoy tenemos a una nueva protagonista. Ella es Aline Piologro, brasileña, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Aline, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Gracias, Ángela. Un gusto estar con ustedes. Estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno, nosotros felices de tenerte en el programa. Nuestros amigos no se imaginan la historia de Aline, las situaciones que ella ha vivido y sin embargo sigue allí firme, sirviendo al Señor. Así que te agradecemos por eso y gracias por acompañarnos y ser hoy testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntanos dónde vives actualmente, a qué te dedicas, cuántos años tienes. Queremos saber y conocer cómo estás actualmente. Listo. Hoy vivo en Brasilia, la capital de Brasil. Tengo 38 años y trabajo como coordinadora de una unión para voluntariado y misión. Entonces el Señor me ha traído a lugares distantes de donde soy, pero todavía en Brasil. Excelente. ¿Tú dónde naciste en Brasil? Nací en São Paulo. Ah, excelente. Bueno, que Dios te use muchísimo en la labor que estás realizando, en algo sumamente relevante que es el servicio voluntario adventista, también donde motivamos a jóvenes a que den parte de su tiempo, de sus talentos también, de sus capacidades para ayudar, para servir a otros. Así que bueno, les invitamos también a que puedan ser parte y ahí en Servicio Voluntario Adventista encuentren el llamado, las oportunidades que hay para servir a Cristo. La mejor época, el mejor momento es la juventud. ¿No es así, Aline? Haz allí la invitación. Muy cierto, la mejor época es cuando somos jóvenes. Yo digo siempre que quería mucho haber escuchado todo lo que hablamos de misión hoy cuando tenía mis 18. Muchas cosas habrían sido muy diferentes. Bueno, así que bueno, hacemos la invitación. Si son jóvenes, adolescentes y tienen allí sobrinos, que se motiven, que pregunten en la iglesia adventista más cercana a su hogar por el servicio voluntario adventista, los llamados que hay para que entreguen allí parte de su tiempo al ministerio, a la obra del Señor. Aline, continuando con tu historia, quiero que me cuentes un poco acerca de tu infancia, qué recuerdos tienes. Tengo entendido que naciste en un hogar adventista y tenías lindos sueños allí. Sí, nací en un hogar adventista, siempre con mucho amor, siendo enseñada con los principios del Señor. Mi mamá era una mamá dedicada, entonces vivíamos en la casa y siempre cuidaba de lo que comíamos, de cómo nos vestíamos. Entonces yo me considero privilegiada, ¿no? Nací en un hogar en donde había mucho amor y cuidado por nosotros. Tengo una hermana y esta época de la vida siempre con buenos recuerdos de familia, ¿no? De hacer cosas en familia, con los primos, con los tíos, en la casa de la abuela. Entonces siempre muy buenos recuerdos.
Bueno, ahí el Señor dice en su palabra que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esas raíces, esas bases en Cristo Jesús marcan la diferencia, son promesas que no son vacías, que el Señor atiende, responde también y eso es maravilloso. Incluso a tus 13 añitos le comentaste a la periodista que querías estudiar teología y eso dice mucho de la felicidad que sentías y que vivías. Sin embargo, vivimos en este mundo donde Satanás se deleita en la maldad. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, a destruir las familias, a colocar allí limón en la herida y ocasionar que muchas dificultades y proezas se realcen para hacerle daño al ser humano. Cuéntanos lo que te sucedió a tus 17 añitos y lo que vino para ti de ahí para adelante. Sí, muchas cosas cambiaron en la casa. Es como decías, ¿no? Sí pasan cosas y mientras estemos en este mundo van a pasar cosas tristes también para los que están viviendo y tratando de alabar al Señor, viviendo para el Señor. En mi casa y en mi caso, cosas también pasaron. Mis papás se separaron y a los 16 eso fue como un impacto muy grande, porque el hecho de querer estudiar teología tenía también mucho que ver con la admiración que tenía por mi papá y por cómo él vivía en la iglesia. Cuando esta separación ocurre, muchas cosas cambian y la cabeza de un adolescente, ¿no? Muchas cosas quedan tal vez sin significado, se pierde ahí la razón de muchas cosas. Y para el siguiente año, ya con 17, mi mamá descubre un cáncer y a los pocos meses muere. Entonces, fueron momentos de recalcular, de reempezar la vida, porque de la nada, como decimos, todo cambió. Y me acuerdo mucho del día exacto de la muerte de mi mamá. Estaba en el hospital y ahí el psicólogo, ¿no?, del hospital llega y como para consuelo me quiere decir algo, pero no era un hospital cristiano. Entonces me dice, no te preocupes, tu mamá está bien y todo. Yo le miro y digo, ¿sabes qué? Yo no estoy llorando porque no sé cuál es la situación de mi mamá. Yo sí sé y empecé a decirle cómo sabía de la Biblia y qué creía. Pero lo que me hace llorar es la separación, es saber que la voy a extrañar. Y en este momento él me mira y me dice, oye, vine a consolarte, pero creo que yo voy a salir consolado de aquí. Entonces, sí fue un momento muy duro, pero el hecho de haber sido creada, ¿no?, toda la niñez con bases sólidas, con la seguridad de quién es el Señor y de lo que el Señor puede hacer por mí y por mi familia, fueron momentos duros, pero nunca dudé de que el Señor estaba conmigo. Sin duda, Jesús hace la diferencia en nuestra vida. Él nos abraza en medio del dolor. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el cielo entenderemos muchas cosas que de pronto terrenalmente suceden y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? Pero Dios tiene las respuestas. Y tal vez en el cielo vamos a obtener esas respuestas. Y continuando con tu historia, Lini, quiero que me cuentes lo que vino después para ti, porque estaba tu hermanita. Entonces, ¿qué sucedió después y cómo sales de Brasil? ¿En qué contexto, Lini? ¿Y para dónde? Claro, eso también es una parte muy, o sea, ahora miro para atrás y digo, gracias Señor, porque eso también ha sido bueno para todos. O sea, mi mamá descansa y nosotras, mi hermana y yo, estábamos solas porque mi papá ya había empezado otra familia. Entonces, nosotras nos vimos ahí, ¿qué vamos a hacer? Y decidimos ir a vivir con mi papá y con su esposa. Y en esto a la vida, ahora sí, reempezó de cero, una nueva familia con nuevas reglas, con todo nuevo. Mi hermana y yo viviendo ahí con ellos, los años fueron pasando, yo ingresé a la universidad, al ingresar a la universidad, las cosas quedaron un poquito difíciles cuanto a vivir en la iglesia, a asistir a la iglesia, a estar ahí comprometida con las cosas y me alejé bastante de la iglesia en el periodo de la universidad, pero llegó un punto
porque aunque estaba alejada, siempre pensaba, algo tengo que hacer para dejar de vivir como estoy viviendo. Quiero vivir con el Señor. Siempre he querido. ¿Por qué tengo que tomar estas decisiones? ¿Qué pasa conmigo? Entonces siempre me estaba gestionando. Entonces pasaron unos años, terminé la universidad. Al final de la universidad decidí, voy a regresar. Ya no quiero más estar lejos de la iglesia, de la familia, los hermanos son familia, ¿no? Ya no quiero estar lejos de ellos. Entonces decido regresar y en la continuación, a pocos meses de regresar, decido ir a estudiar un poco de español en Perú. Y me propongo a estar en Perú como 6 meses y digo, voy a Perú, vamos a ver cómo va a ser, voy a aprender un poco de español. De paso que mi hermana también recibe un poquito de oportunidad de madurar porque ya es adulta. Para este entonces ella ya tenía 20 y pocos años, yo también. Entonces tenemos solo 3 años de diferencia. Entonces yo digo, si voy, también tal vez ella va a despertar y va a decidir lo que quiere hacer de la vida. Y entonces decido y me voy a Perú con el plan de 6 meses. Pero al final me quedo 4 años. Entonces termino quedando en Perú 4 años. Mi hermana, todos los planes, todo lo que pasó por mi cabeza, ¿no? De alejarme un poquito para que ella tome decisiones, funcionó muy bien. Hoy también trabaja para la iglesia, trabaja en una de nuestras universidades. Entonces, el plan inicial funcionó bien y la vida en Perú funcionó muy bien también. Pude apoyar a la iglesia mientras estabas ahí. Pensé muchas veces en seguir y estudiar teología, aunque había estudiado contabilidad, dije, voy a estudiar teología, pero no se dio, pero igual seguía sirviendo a la iglesia, apoyando al ministerio joven, creando proyectos para que los jóvenes pudieran involucrarse. Entonces seguí trabajando y la vida en Perú fue como un renuevo, ¿no? El Señor me dio una nueva oportunidad. Me gusta mucho en tu historia, Lini, como el Espíritu Santo haciendo su obra, llamándote, insistiendo, pero este no es el lugar. Le mencionabas a la periodista que, claro, en Brasil estabas teniendo ese rol de mamá con tu hermana, entonces por eso también la idea era salir también y ver cómo Dios te guió en ese momento. Me emociona muchísimo, querida Lini. ¿Qué sucedió después de Perú? Porque tuviste la oportunidad de estar en Camboya en el año 2019. Cuéntanos allí ese contexto. Y tú dices, bueno, me alejé de la iglesia, pero volví. ¿Y en qué momento ya decides 100% no me separo y este es mi camino y aquí vamos juntos de la mano de Jesús? Lini. Claro, cuando fui a Perú ya tenía la decisión al 100% que era lo que yo quería. Y una cosa que me ayudó muchísimo fue comprender que aunque estemos con el Señor, esto no quiere decir que no vamos a fallar. Entonces, esto también me ayudó a ayudar jóvenes en Perú, que muchas veces tenían así, un joven una vez llegó y dijo, Aline, quiero irme, ya no quiero asistir a la iglesia, ya no quiero estar con ustedes, ya no quiero vivir eso, porque siento que no soy verdadero conmigo, porque en la casa hago una cosa, pero en la iglesia hago otra. Y yo le comentaba, la vida es así, tenemos que decidir por el Señor, pero eso no quiere decir que nunca más vamos a fallar, porque mientras estemos en este mundo vamos a tener tentaciones, vamos a tener problemas. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Entonces, en Perú ya tenía la decisión. Entonces, una amiga me dice, Aline, ¿por qué no te vas como misionera? Y yo me sorprendo porque digo, pues soy adventista desde cuna y cómo no tuve valor antes de tomar una decisión, pero ahora sí tengo valor. Voy a tomar esta decisión. Empecé a escribirme para todos los proyectos misioneros que conocía en aquel entonces. Escribí cartas, escribí correos, envié formularios y dije, bueno, Señor, vamos a hacer un acuerdo. El primero que me llame, con este iré, con este ministerio, con este proyecto iré. Y pasaron varias cosas, pero un ministerio de apoyo de Estados Unidos me invitó a trabajar con ellos y ser misionera en Filipinas. Yo soy de una ciudad grande. Yo no conozco mucho de la naturaleza. No tengo orgullo de decirlo, pero no conozco mucho. Y digo al Señor, ¿cómo voy a vivir en las montañas, en Filipinas? Ni siquiera sé nombrar los animales. ¿Cómo voy a vivir ahí? Pero yo sé quién soy. Tú sabes quién puedo ser.
quién puedo llegar a ser aunque haya que vivir en una montaña. Entonces, yo estoy lista. Para donde quieras que yo vaya, iré. Y en esto, en una semana, me cambian de proyecto. Y me dicen, Aline, necesitan a alguien con tu perfil en Camboya. Yo digo, bueno, tampoco sé mucho sobre Camboya, pero ¿cómo es la situación? Y ahí me explican que iba a vivir en una ciudad, no era una ciudad muy grande, pero una ciudad, y que iba a enseñar inglés en una escuela, una escuelita pequeña, un proyecto misionero, y necesitaban a alguien también que pudiera medio tiempo ayudar con contabilidad. Entonces, así llegué a Camboya. Una historia que cambió mucho, ¿no? ¿Cómo fue o qué fue lo que más te marcó estando en una cultura totalmente diferente, saliendo de tu zona de confort, entendiendo que era una respuesta a tu oración a Dios, porque tú bien allí lo mencionaste, tú sabes quién soy y lo que voy a hacer, muéstrame, y te muestra Camboya? ¿Qué fue lo que más te marcó allí, Aline? Yo creo que muchas veces hablamos de la cultura, ¿no? Y decimos, la cultura es muy diferente, la manera de comer, la manera de vestir, pero yo creo que los 4 años en Perú me prepararon para lo que iba a vivir en Camboya. Aunque no parezca, muchas veces caminando por las calles de Camboya, yo me sentía en Perú. Yo me sentía en Lima y muchas veces lo mencioné a mis amigos. Digo, qué raro. Yo camino por estas calles y es como si estuviera caminando por las calles de Lima. Entonces, siento totalmente que el Señor me preparó en estos 4 años para lo que vendría, y no solamente en Camboya, incluso para lo que vivo hoy. A veces uno menosprecia, ¿no? Lo que está viviendo, pero no se da cuenta que en los planes del Señor tal vez algún dolor que tengas hoy es para algo que todavía viene en muchos años. Entonces, en Camboya, lo que más me marcó fue el hecho de que la gente estaba sedienta por escuchar de la palabra de Dios, escuchar de cómo vivir una vida cristiana, aunque no, o sea, para un país que es budista, el vivir como cristiano todavía es algo, un misterio, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? Pero estar viviendo entre budistas y animistas también, porque teníamos alumnos animistas, fue marcante para mí por ver que ellos estaban listos para escuchar. Muchas veces cuando leemos en la Biblia que no, el campo es grande y que están listos, muchas veces no creemos realmente, pero ver que la gente estaba lista fue muy impactante. Y también entender que el Señor llama a los trabajadores. Es el Señor quien llama a los trabajadores. A veces queremos trabajar, correr. Ahora, principalmente en el trabajo que tengo, quiero enviar mucha gente, quiero que muchos jóvenes estén involucrados con misión, pero al final, si no dependemos del Señor, ¿no? Si no dependemos del trabajo que el Señor va a hacer en nosotros para enviarnos, el trabajo que el Señor va a hacer en cada persona para enviársela, ahí fallamos. Entonces, ver que el Señor me había enviado me hizo mantenerme ahí firme en el propósito, pero también marcó mi vida para siempre. Yo definitivamente no soy la misma persona que llegó a Camboya, y cada año el Señor me fue transformando, y la vida en un país asiático hizo una transformación grande. Grande, 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 en mi manera de vestir, en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, mis métricas para modestia cristiana, por ejemplo. Muchas cosas cambiaron luego de haber vivido en un país por 2 años, en un país asiático. Es impresionante cómo Dios nos permite vivir experiencias para aprender. Dice a los hijos de Dios, todas las cosas les ocurren para bien, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos divinos, eternos, que son mucho más grandes, mucho más altos, que nuestros ojos finitos no alcanzan a dimensionar. ¿Cuánto tiempo estuviste en Camboya y la experiencia que tuviste ya volviendo en Brasil, al llamado que recibiste y el momento exacto donde escuchaste la voz de Dios? Aline, cuéntanos esa parte. Una amiga ella tenía planes de vivir en Camboya ya, no, en algunos años estaba planeando para abrir un proyecto en Camboya. Nos contactamos por eso, y en algún momento ella me llama y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo aquí una posición en Brasil, pero la voy a tener que dejar por cuenta de mi matrimonio. Mi esposo no es de Brasil, voy a vivir en donde su familia, y necesitamos a alguien para esta posición.
Y de verdad me dijo, no quiero que pienses que tienes que decir sí o sí, pero yo creo que no habría otra persona mejor para esta posición ahora. Yo pienso, oro, hablo con mis mentores, le digo que sí, y me dice ya, entonces vamos para la entrevista con el secretario de la Unión para que pueda conocerte. Y en la entrevista pudimos hablar también. El pastor dice, no, quiero que vengas, quiero que estés aquí con nosotros para trabajar. Yo ya había hablado con mis mentores, ellos dijeron, el Señor cuando mueve a un voluntario, cuando mueve a un misionario, mueve de una cosa para otra cosa que tiene que ver con la salvación de personas. Y si tú sientes que es el momento, si vas, no sé, ahí trabajando, vas a poder seguir haciendo movimiento misionero, entonces tienes nuestra bendición. Y con esto también a buscar una persona para mi posición en Camboya. Hicimos todos los trámites y llegué a Brasil en 2021. Llegué ahí por abril, mayo del 2021 y empecé a trabajar en la Unión Centro-Oeste Brasileña como coordinadora del Instituto de Misión. Entonces era ahí la persona que dirigía el instituto para que crezca, para que más personas vinieran a tener sus entrenamientos con nosotros, porque teníamos ahí una base de entrenamientos de misioneros. A los 2 años trabajando en el instituto, recibo entonces un llamado de la iglesia, la misma unión en donde estaba, pero ahora para la posición de directora del ministerio, no, o sea, de misión, pero también del servicio voluntario adventista. El instituto de misión seguiría conmigo ahí apoyando, pero ya no en el día a día, sino que ya un poquito más lejos, ahora otra persona vendría. Y eso ocurrió en el 2023, pero lo interesante es que desde el 2021, cuando regreso de Camboya, a cada 6 meses me presentaba al secretario de la Unión y le decía, pastor, me voy porque aquí en Brasil hay mucha gente talentosa, mucha gente que podría estar haciendo lo que yo hago. Ustedes en realidad no necesitan que yo esté en esta posición, otra persona podría asumirla y yo entonces podría irme a otro país. Ya el Señor me ha dado muchas habilidades para aprender idiomas. El Señor me ha dado flexibilidad en el tema de cultura. Yo me adapto. No me importa si hay que comer solo arroz, todas las comidas. No me importa si no hay eso, si no hay aquello. No me importa. O sea, dejo todo si es necesario. Si hay que salir solo con la ropa del cuerpo, salgo. Entonces, ¿por qué quedarme? Era la pregunta que hacía. Y así fui, del 2021, 6 meses, cada 6 meses presentaba mi solicitud para irme a otro lado. Y él me decía, vamos a orar. Y en oración entendía yo que no era el momento, un poquito más aguardo. Yo pensaba, no, para el próximo año. Mientras oraba, escucho, no, tienes que quedarte. Interrumpo la oración y digo, no, Señor, no. He pasado estos meses todos alistándome, haciendo mi plan. No, ahora no puedes parar ahora. ¿Cómo? No, Señor, por favor, no me impidas. Este plan está bueno, va a ser bueno para el crecimiento de la iglesia, por favor. Y estuve el periodo de alistarme para salir al trabajo ahí argumentando, Señor, pero ¿y esto? Y venía una respuesta clara en mi cabeza. Pero ¿y esto? Otra respuesta clara en mi cabeza. Y estuve por 2 horas hasta que llegó el momento de salir. Estoy adelante del espejo, mirando al espejo para terminar de alistarme. Y entonces, fuerte, como si alguien estuviera a mi costado, me dice, no te vas a ningún lugar. Wow. Y cuando vayas, yo te voy a enviar. Wow. Entonces, ahí dije, lo único que pude decir fue, comprendí. Escuchar la voz de Dios es maravilloso, esa confirmación de lo que uno espera. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo aquí en Identidad Línea. Agradecerte por habernos contado parte de tu testimonio, esto también tan íntimo de escuchar la voz de Dios claramente, de ese deseo también y anhelo de salir de tu zona de confort y de servirle, de hacer su voluntad, es sumamente relevante. Y bueno, quiero invitarte para que en 30 segunditos nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir para cerrar. Adelante. Gracias. Yo, a ti que me escuchas ahora, que estás ahí del otro lado de la televisión, el Señor también te ha llamado para vivir
siendo bendición a las personas. No dejes que nada que pueda pasar en tu vida, ninguna desilusión, ninguna tristeza, ninguna pérdida, te ponga a un costado la seguridad de que tienes que ser bendición a todas las personas. Entonces siga, avance. El Señor tiene planes bonitos. Sé bendición a todos. Amén. Muchas gracias, Aline, por esa invitación finalmente a ser luz, a ser sal en este mundo, a estar disponibles y dispuestos para servir en la obra de Dios. Que Dios te bendiga mucho, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.